Y luego, ya. Aló, buenos días. Alumnas y alumnos del aula 34, por favor, ¿me escuchan? Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Ya, también miran, visualizan la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, gracias, muy amable. Enseguida vamos a empezar entonces. Dime para hacerlo yo. ¿Acá? ¿Acá? Ay, ¿qué dice? Ay, caramba, empezar nomás. Está el micro abierto. Sí, está abierto. Ya. Entonces, para la diapositiva. Acá. Claro. Aló, disculpen la interrupción. Ahora sí empezamos. Nuevamente, por favor, me escuchan, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien, empezamos. Vamos a desarrollar nuestra clase correspondiente a la segunda semana de literatura. Soy su profesor Hernán Núñez y saludo a todas y todos ustedes. Vamos, pues. Hoy nos corresponde desarrollar los siguientes contenidos. En primer lugar, la épica griega. Y en este caso, continuamos los poemas homéricos. En la clase de la semana anterior vimos la Ilíada, hicimos una revisión rápida de la Ilíada y ahora hablaremos de la Odisea. La tragedia griega, alguna revisión también somera de la tragedia griega, principalmente los orígenes y las características. Y finalmente, Sófocles, el importante poeta dramático, el dramaturgo Sófocles, y la obra emblemática Edipo Rey. Vamos, pues. En la épica griega, efectivamente, destacan estos poemas homéricos, como lo dijimos la semana pasada en la clase introductoria. La Odisea. Tenemos un fragmento en el recuadro y los datos en la parte superior. Pero hagamos un recuerdo rápido de la historia desarrollada en la Odisea. La epopeya, titulada así, la Odisea, por el nombre del protagonista, Odiseo o Ulises, gira en torno al regreso de Odiseo a su patria, a Ítaca, la isla de Ítaca, donde él era el rey, que era su ciudad natal. Desde luego, esto ocurre cuando termina la guerra con Troya, de los griegos con Troya, y la derrota de la ciudad de Troya. Recuerden que en la antigüedad las ciudades eran ciudades-estado, por lo tanto reinaba en cada ciudad un rey. En ese inicio de su trayecto llega a la isla Ogygia y acá la hermosa diosa Calipso lo retiene un tiempo, ¿no es cierto? Porque está prendada de él. Han pasado 7 años desde que viven juntos en esta isla, en Ogygia, pero él está siempre pensando en seguir su trayecto, ¿no es cierto? Retornar, llegar finalmente a
a su patria, a su reino, y reencontrarse con su familia, que está formada por la esposa Penélope y su hijo Telémaco, que lo ha dejado siendo un niño todavía. Y han transcurrido 20 años que está alejado de esta patria y de esta familia suya. Telémaco, como es natural, ya es un joven, ha salido de su patria en busca de noticias sobre su padre. Visita a Néstor en primer lugar, luego a Menelao, y la diosa Palas Atenea aconseja al muchacho, al mancebo, que regrese a su pueblo, a su patria, porque no lo va a encontrar, no es necesario. La diosa sabe lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y sabe también que finalmente habrá de triunfar en su propósito el gran Ulises o el gran Odiseo. Lo que ocurre es que Odiseo ya no está en la isla Ogygia, pues Calipso lo ha liberado al enterarse, al saber por intermedio de Hermes, la decisión del padre de los dioses, de Zeus, motivada por Atenea. ¿Cuál es la decisión? Que debe dejar partir al héroe. Por lo tanto, ella cumple con esta disposición. De tal manera pues que ya no está en Ogygia, ya ha partido. Odiseo entonces parte en un barco que le ha proporcionado la propia Calipso, la enamorada Calipso, ¿no? Aun cuando se encontraba en dirección a Ítaca, Poseidón, ¿se acuerdan quién es Poseidón? ¿No es cierto? Es el dios de los mares. Poseidón provoca un naufragio en la isla de los Feacios. Tiene que allá refugiarse, ¿no? Para salvarse del naufragio. Él es bien recibido por el rey Alcino y su hija Nausica, que le ofrecen hospedaje y le rinden honores, saben de la fama. Ya ha trascendido la fama de Odiseo, de Ulises. Durante el banquete que le ofrece Alcino y su hija, un ingenioso Aeda, un poeta, un adivino, relata el final de la guerra de Troya para los presentes, porque hay varios invitados, ¿no es cierto? Para información de los presentes. Y el suceso con el caballo de madera, ¿no? La estratagema que usaron los griegos para finalmente derrotar a los troyanos. Todo esto es relatado por este Aeda a los presentes. Odiseo entonces, al escuchar este relato, se emociona porque se trata de sus propias acciones, ¿no es cierto? Acciones que él ha protagonizado, y derrama lágrimas de esa emoción y lo pone en la necesidad de descubrir ante los presentes quién es, porque hasta ese momento él estaba de incógnito, no saben de quién se trata. Revela pues su identidad y entonces el rey Alcino le pide que narre las aventuras que pasó antes de llegar a este lugar, a este reino, que narre él mismo, que cuente él mismo los hechos. Odiseo los tiene maravillados con sus relatos, por ejemplo, en el país de los lotófagos, los que comen la flor de loto y olvidan a su patria. El encuentro célebre, y ustedes recuerdan también, estimados alumnos, con el cíclope Polifemo, ¿no? El feroz Polifemo, y la manera también ingeniosa como logra Odiseo derrotar a Polifemo. Todo esto les va relatando también su estadía con Circe, la hechicera que convertía en cerdos a los hombres. Igualmente sobre los horribles monstruos marinos Escila y Caribdis. Los engañosos cantos de las sirenas, ante los cuales Odiseo hace un alarde de astucia. Creo que recordamos, ¿verdad? Él les ordena antes de llegar allá a sus hombres, a sus soldados, que lo aten en la barca y por más que les ordenen, pues no lo desaten, porque los cantos de las sirenas eran realmente cautivadores y lograban siempre su propósito. En este caso,
se libró de caer en poder de ellas. Una vez más, entonces, hace uso de su astucia, su inteligencia, su ingenio. Pasa también por la mansión de los muertos y el reencuentro que él tiene con su madre. Con la ayuda del rey Alcino, entonces, finalmente, de su anfitrión, Odiseo finalmente habrá de llegar, ahí parte desde luego, ¿no? El rey está honrado y su hija también, al parecer, evidentemente deja de lado los planes evidentes de unirlo con su hija, pero él revela su identidad y revela que es un hombre casado, que él reina en Ítaca y que tiene allá esposa e hijo, ¿no es cierto? Entonces le facilitan la marcha hacia su patria. A Atenea, la diosa Atenea lo transforma en un mendigo. Esta parte se acordarán seguramente ustedes, alumnos. Lo transforma en un mendigo para que nadie sospeche que se trata de él y así él pueda saber quiénes se mantienen fieles a su mandato y quiénes no. Sobre todo quiénes son los que venían cortejando, importunando a su esposa Penélope con la creencia de que él ya había muerto. Por eso es que él pide al dios que lo transforme en mendigo y se presenta pues en forma con la apariencia de un mendigo. Finalmente, con gran emoción, se identifica y se encuentra con su hijo Telémaco. Hay una anécdota que ustedes recuerdan seguramente, ¿no? Quien lo identifica a pesar del disfraz es el perro, ¿no es cierto? Argos. Y de esa manera su hijo también identifica a su padre y se abrazan. Ambos planean acabar con los pretendientes a los que me acabo de referir, de Penélope, quienes la venían importunando con su solicitud constantemente, con su solicitud de que ella eligiera entre ellos un nuevo esposo. Ella no sabía cómo evadirlos, esta historia la conocemos, ¿verdad? Pues descubrieron que destejían las noches lo que avanzaba durante el día y entonces ya no sabe cómo salir del aprieto. Esto ocurrió desde luego, ocurría antes del retorno de la llegada de Odiseo. Finalmente él había prometido que se casaría con quien lograse tensar con firmeza el arco, un arco de su esposo, y con el disparo atraviese 12 anillos con la flecha. ¿Ah? Una prueba bastante difícil. En esta prueba ninguno de los pretendientes logra tirar la flecha siquiera, es tan fuerte, requería tanta fuerza, y solo el mendigo extranjero, hasta ese momento era un mendigo, lo consigue, logra realizar la prueba, porque él estaba entrenado en eso, Odiseo. Con la ayuda de su hijo, entonces, se enfrenta a los pretendientes, descubre su identidad, y finalmente Penélope se ha librado de aquellos pretendientes, ya está en sus aposentos, a diferencia de la nodriza Euriclea y de Argos, el perro fiel, no reconoce hasta ese momento a su esposo, hasta que él le da una prueba irrefutable de que se trata de él, de su esposo. ¿Cuál es la prueba? Conoce el tallado del lecho donde se acostaron al desposarse. Hay un tallado especial que nada más conocen ambos, Odiseo y Penélope. Entonces hay un reencuentro feliz entre la pareja y Penélope sabe cómo compensar las fatigas del héroe. Muy bien. El género es épico, la especie o subgénero epopeya consta de 24 cantos, como dijimos la semana pasada, igual que la Ilíada, ¿cierto? O rapsodias, como le llama Homero. Está escrito en versos, ya lo dijimos también, en versos hexámetros, versos de 6 sílabas. Acá tenemos un fragmento cortito. Odiseo, que querría volver a su casa y reunirse con su esposa, era retenido en una gran gruta por la ninfa Calipso, divina entre deidades, que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años llegó por fin el tiempo señalado por los dioses para volver a su casa en Ítaca. Todos los dioses le tenían compasión, menos Poseidón, que permaneció constantemente irritado
contra Odiseo. Recuerden que le provocó un naufragio del cual pudo librarse. Constantemente irritado con Odiseo hasta antes de arribar a su patria. A manera de Bueno, acá está la secuencia que hemos revisado, ¿no es cierto?, someramente, del retorno. Me encuentro con Calipso, la salida de su hijo, de Telémaco, y que luego retorna a su casa por consejo de la diosa Atenea. El naufragio provocado por Poseidón llega a la tierra de los feacios, el rey Alcino, donde es agasajado y donde un Aeda cuenta la historia, y luego se ve obligado él, dada la emoción que le provoca, a relatar él mismo su historia. Y finalmente el retorno, la llegada a Ítaca en la forma en que acabamos de revisar. A manera de comentario podemos decir que en el poema prevalece el mérito de la astucia e ingenio del héroe. La inteligencia de Odiseo está protegida por Atenea. En esta obra para Homero, la vida es un viaje difícil cuyos peligros son necesarios o es necesario afrontar para de esa manera realizar el destino personal. Entonces aquí hay una especie de rectificación aparente de la predestinación en la cual creían los griegos, ¿no es cierto? Puesto que se habla de la realización del destino personal mediante astucia e inteligencia para poder llevar a cabo el destino personal. De todas maneras, hablan del destino, hay una creencia en el destino, pero no es fácil lograr ese destino. Muy bien, pasemos a la tragedia griega. El origen o los orígenes y cómo se representaba. Profesor, disculpe, ¿puede poner la diapositiva 6, por favor? Para tomarle captura. Ya, claro. Estamos en la 6, me parece. ¿Sí o no? Esta es la 6. Sí, sí. Ya, ahí nos detenemos un momento, entonces. Ahora sí avanzamos, ¿verdad? La tragedia griega, como decíamos, sus orígenes. La tragedia surgió del ditirambo. ¿Qué cosa era el ditirambo? Era parte de las fiestas en honor al dios Dionisos, que era el dios de la cosecha, de la producción, en forma de gratitud. El ditirambo era un canto coral en honor a este dios Dionisos, llamado Baco también. Este ditirambo se realizaba a través o por cuenta de un coro integrado por los coreutas, es decir, varios actores. De este coro, tiempo después surge un solista, un actor principal, vendríamos a decir en términos actuales del teatro actual, ¿no es cierto? Un protagonista. Surge un solista que a veces se configura como director o corifeo, que dialoga con el coro. A veces la forma en que se va individualizando la actuación. Bueno, luego, a lo largo del tiempo, esta evolución prosigue hasta el teatro como lo conocemos hoy. Pero inicialmente se perfila como un director o corifeo que dialoga con el coro o responde al coro.
Posteriormente, más adelante, este solista, como acabo de decir, se convertiría en el actor protagónico, cuya designación griega significa el que responde. Es el significado de actor protagónico en los inicios de esta tragedia griega. Por otro lado, tragedia significa canto de los machos cabríos o también oda en honor de los machos cabríos. Es el significado, más o menos, la traducción un poco libre de la palabra tragedia. Las competencias trágicas se producían durante las grandes dionisíacas o urbanas, es decir, parte también, igual que el ditirambo, de las fiestas en honor a Dionisos. Y el desarrollo de estos hechos y que van dando paso a la evolución del teatro, primero el surgimiento y luego la evolución del teatro, o mejor, la tragedia griega, se produce alrededor del siglo V antes de Cristo. Solo una pregunta. Sí, sí. ¿Demeter no era la diosa de la cosecha? A ver, Demeter, podemos confirmarlo. Sí, 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 pero no hay contradicción, porque Dionisos es el dios de la riqueza, del éxito, no solo en la cosecha, en todo caso, ¿no es cierto? A lo largo del año, incluso se incluye los hechos guerreros, todo el tiempo estas ciudades-estado estaban en guerra, ¿verdad? Y Dionisos y las otras divinidades los protegían. Pero claro, Dionisos está vinculado con la producción, con la tierra. Recuerde usted, alumna, que hay un sinfín de divinidades en la mitología griega, de manera que a veces se cruzan las funciones o los atributos de cada uno de ellos. Bueno, pues entonces surgió el ditirambo o canto coral en honor a Dionisos, los coreutas y el corifeo que dialogan en una presentación posterior. Y esto está constituido por el canto de los machos cabríos en honor de los machos cabríos. Macho cabrío también significa éxito o virilidad, ¿no? Está muy vinculado el éxito, el triunfo a la virilidad. Recuerden ustedes que es el hombre, el varón, el que lleva a cabo los hechos. La presentación de la tragedia está constituida por la orquesta, por un espacio semicircular, lo tenemos acá graficado en la imagen, y era el lugar donde se ubicaba el coro. Estaba limitada por la escena, por el escenario, y detrás de ella un sencillo edificio, lo tenemos acá, ¿cierto? Un sencillo edificio o palacio, si lo queremos llamar de esa manera. Los hechos de violencia nunca se representaban en escena, vale decir, nunca se representaban ante el público. Eso creo que lo mencionamos en la clase anterior. Y eso es importante, porque ya miren ustedes, en un tiempo tan remoto, anterior a la era cristiana, los griegos ya nos dan una lección importante de axiología, ¿no? Axiología. ¿Se acuerdan qué significa axiología? ¿Alguno podría decirnos qué cosa es axiología? Aquí llamamos axiológico. ¿Se acordaron? No, yo les hago recordar. El valor. Eco, muy bien, los valores, ¿no es cierto? Los valores. Y este es un valor, ¿no es cierto? El respeto a la muerte, al cuerpo del inerte del hombre que cae, ¿no es cierto? Y miren cómo en el siglo XXI parece que hemos retrocedido. Se produce un accidente en una calle y van los reporteros de la tele y, si es posible, toman muy de cerca, y eso es una falta de respeto. Es decir, ir contra un valor importante,
el respeto a la vida y el respeto a la muerte también, ¿no? El respeto a la vida se conecta desde luego con el respeto a la muerte, el respeto al cuerpo de la persona. En el cristianismo se dice el cuerpo es un templo. Recordemos eso. Bueno, pues esta lección nos viene de los griegos. No se presentan hechos violentos y eso se da en Edipo Rey. Los actores, por otra parte, recitaban y utilizaban máscaras para ocultar o para simular una identidad por medio de la máscara. Iban pues disfrazados. La representación alternaba partes cantadas a cargo del coro y otras partes recitadas a cargo del actor o solista o director, como también lo llaman, como también lo podemos entender. El que responde. Finalmente, por una norma, por razones de culto, las mujeres no podían, acá tenemos otro valor, miren, ¿eh? Pero claro, este valor más bien ha evolucionado, y el hecho de que la mujer aparezca en público no va contra ningún valor en nuestro tiempo, pero en la antigüedad y incluso hasta entrado el cristianismo, y en otras religiones, sobre todo en la religión ¿cómo se llama? La religión de los árabes que estuvieron en España, en la península ibérica muchos siglos, ¿Musulmanes? ¿Perdón? ¿Diga usted? Musulmanes. Los musulmanes, claro, ¿no? Que tienen a su dios, el rinde culto a Alá, para ellos el dios es Alá, y su sacerdote, lo que para nosotros es Cristo, es Mahoma, ¿no es cierto? Ellos hasta ahora mantienen cierta, por ejemplo, la mujer en la cultura musulmana no es libre de aparecer en público, así nomás. Bueno, en los griegos se daba esto, ¿no es cierto? La mujer era una especie de cultivo de valor, pero ahora ya en este siglo XXI, desde el XX, en que el mundo occidental ha evolucionado, es un poco retrógrado que en otras culturas se mantenga esa que más bien constituye una limitación de la libertad de la mujer. Pero en fin, este es un comentario entre paréntesis que les hago a ustedes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se representaban los roles femeninos? Pues a cargo de actores que se disfrazaban de figura femenina. Todo esto está acá, ¿no es cierto? Cuando se representaba una tragedia durante las grandes dionisíacas, donde se representaba en el teatro construido en honor a Dionisos. La orquesta se ubicaba en el espacio semicircular y la escena, ya lo hemos dicho, fue destinado al actor detrás de donde parecía un palacio. Para complementar esto, debemos decir que la representación teatral, la representación trágica, porque la tragedia es lo que se inventó inicialmente, luego aparecerá la comedia, desde luego, y mucho después el género intermedio entre tragedia y comedia, que llamamos drama simplemente. Entonces, en los inicios, el teatro griego está constituido por la tragedia. ¿Y cuál es la finalidad de la tragedia? La catarsis, concepto que conocemos, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, queridas alumnas, queridos alumnos, estoy seguro que ustedes se acuerdan. Aristóteles, en su libro, en su tratado La Poética, explica la catarsis como el motivo que justifica la representación. Perdón, voy a beber un poco de agua. Lo explica como el motivo que justifica la representación de la tragedia, ¿es cierto? En pos de la purificación espiritual provocada por las emociones, principalmente la compasión, el miedo, en el espectador, ¿no es cierto? La representación trágica del teatro trágico provocaba estas emociones en el espectador, que entonces experimentaba la famosa catarsis purificadora.
Se entiende pues entonces a partir de Aristóteles que también a la catarsis podemos entenderla como la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Pero igualmente se entiende también como una liberación. Purificación, liberación, acá lo tenemos, ¿verdad? Purificación provocada por la compasión y el miedo. Purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Efectivamente, ¿no? Aún ahora nosotros podemos tener bajas pasiones, es muy humano, todos podemos tener mentalmente bajas pasiones que sofocamos, que no les damos rienda suelta. Y en eso nos ayudan las experiencias espiritualizadoras. Si nosotros escuchamos un concierto de música, estimadas alumnas, estimados alumnos, o presenciamos un espectáculo cultural de teatro o de ópera, ¿no? Eso nos espiritualiza, nos aleja de lo que llamamos bajas pasiones. Ahora, ustedes están empezando, profesor, usted parece un fraile antiguo predicador. Claro, habría que ver, y eso nos tomaría mucho tiempo, qué cosas son bajas pasiones frente a la espiritualidad. Pero esencialmente somos seres espirituales, ¿no? Y también materiales. Avancemos. Sí, diga, señorita. Profesor, ¿qué es la emoción estética? La emoción estética es lo que acabo de decir. Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado. Cuando escucha, dígame una canción que le guste mucho, me diga el nombre. ¿Puede decir una canción que le guste? ¿No recuerda? Cualquiera. Que no sea reggaetón, digo yo, ¿no? Porque el reggaetón, creo, a ustedes los chicos los invita a bailar. Bueno, pues una canción melódica, ¿no? Nos pone un poco románticos y nos olvidamos hasta de comer, ¿es cierto? Usted está escuchando y se compenetra y quiere seguir escuchando en su habitación, en una parte de la casa, y su mamá le dice, ya es hora de comer, pero usted ni siquiera siente hambre. Eso es la emoción estética, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan compenetrados y que hasta nos olvidamos de nuestras necesidades fisiológicas? Porque estamos espiritualizados, ganados por la espiritualidad por medio de la emoción estética. Es la belleza en el sentido no belleza en el sentido de algo bonito materialmente, sino aquello que nos conmueve, y eso también es belleza, desde luego. Bien, debemos avanzar. ¿Qué hora es? Sí, estamos bien con el tiempo. Sófocles como autor importante en la tragedia griega. A ver, ¿qué podemos decir de Sófocles? Que vivió entre los años 495 y 406 antes de Cristo. Él prefirió la tragedia aislada y no la trilogía. Incrementó el número de actores, ¿no? Aumentó el número de actores en la escena y amplió el campo de la acción dramática. Podían ocurrir de diversidad de situaciones, incluso cambiar de tiempos. Ese es un precursor bastante adelantado a lo que ahora se da en la obra teatral o en la obra cinematográfica. Profundizó en la personalidad de los personajes, y eso es un avance también en la cuestión psicológica, en la exploración del alma de las personas, en el estudio de las complejidades de la persona humana, y en las motivaciones que sienten o que siguen las personas. Finalmente, el actor en la escena representa a la persona humana, y la obra es un símbolo de las situaciones que nos toca vivir a los seres humanos. Acá está sintetizado entonces lo que aportó Sófocles.
incrementaba más de 2 el número de actores, amplió la acción dramática, más prolongada, profundizó en la personalidad, y eso es lo que acabo de decirles como estudio psicológico, y las motivaciones de los héroes. Cultivó la obra individual. Vamos, Edipo Rey. Los ciudadanos de Tebas acuden a Edipo, su rey, porque estaba asolando la ciudad una peste, una terrible peste que significa la muerte, la enfermedad y la muerte, ¿no es cierto? Y le piden, el rey es Edipo, ayuda para librarse de esta peste. Entonces, Creonte, hermano de Iocasta es la esposa del rey, Creonte, trae noticias del oráculo, pues siempre recurrían al oráculo, sobre todo al oráculo de Delfos, ¿no? En situaciones difíciles. Y los dioses han enviado, esa es la respuesta, la noticia que trae Creonte de boca del oráculo de Delfos. Los dioses han enviado esta peste porque no se ha vengado el asesinato del rey anterior, Layo, ¿no? El rey anterior de Tebas, en donde nos encontramos. Y su verdugo se encuentra en la ciudad humillándola, mancillándola con su presencia. Esa es la noticia que trae, que proviene del oráculo. Entonces Edipo debe averiguar la identidad de este asesino, ¿no es cierto? Y aconsejado por Creonte, convoca al adivino Tiresias, o Tiresias. Tiresias señala a Edipo como autor del crimen. Miren, qué tal noticia tan violenta, ¿no? El propio Edipo es el autor del crimen. Edipo entonces se irrita, se molesta, se ofende, lo expulsa a Tiresias y amenaza a Creonte con matarlo o desterrarlo, pues cree que ambos se han confabulado para inventar esta infamia de acusarlo a él. Iocasta, por su parte, al escuchar esto, intenta calmarlo y le revela que Layo murió a manos de unos bandidos en el cruce de 3 caminos. Para tranquilizarlo, le cuenta eso, ¿no? Ella sabe, es la esposa del rey anterior. Edipo entonces sospecha de sí mismo, se acuerda de algo de 3 caminos, y revela a Iocasta que en ese lugar hace muchos años mató a un hombre con su séquito, un hombre que iba con su séquito, con sus acompañantes, puesto que huía de Corinto debido a la predicción de un oráculo. El oráculo decía en aquel entonces, 20 años atrás, y 20 años era muchísimo tiempo para ellos, el oráculo había anunciado que este hombre mataría a su padre y engendraría hijos con su madre. Para huir de esto, entonces protagonizó aquellos hechos sin sospechar que con ello más bien provocaba que se cumpliesen esos terribles presagios. Iocasta entonces envía a llamar un pastor, que es el único testigo de la muerte de Layo, para disipar los temores de Edipo. Ella todavía tiene la esperanza de que no sea Edipo el autor. Llega un mensajero de Corinto y anuncia que Pólibo, padre de Edipo y rey de Corinto, ha muerto. Y Mérope, su madre, espera el retorno del hijo. Edipo no quiere regresar por temor a los padres que habían criado a Edipo, ¿no? Los padres que no eran sus padres en realidad, por temor a la profecía. Pero el mensajero le revela que los reyes de Corinto no son sus padres, ¿no? Lo que acabamos de decir, lo que nosotros los espectadores o los lectores sabemos. No son sus padres, pero este lo recibió recién nacido de manos de un esclavo de Layo, ¿no? ¿Cuál era la misión de ese esclavo? De llevar al niño y lanzarlo a un río para que muriese. Pero el esclavo se compadeció y más bien lo entregó a esa pareja. Y de esa manera ocurrieron los hechos que no se hubiera deseado que ocurran, ¿no es cierto? Iocasta entonces entiende la magnitud de la desgracia, corre a sus aposentos y se ahorca. Miren, ¿no? Lo que dijimos, los hechos de muerte no ocurren en la escena a la vista ese es un valor. Por eso es que, de acuerdo a
a Sófocles, el suicidio de Yocasta ocurre, pero se anuncia a los espectadores, pero no ocurre en la escena. En ese instante llega el único testigo de la muerte de Layo, a quien esperaban, ¿no es cierto? Y coincidentemente es el pastor que entregó a Edipo recién nacido al mensajero de Corinto. Se confirma, pues, de esta manera que Edipo es efectivamente el hijo de Layo. Se confirma que él se ha casado con su madre y ha procreado hijos con ella. Ante estos hechos terribles, Edipo corre donde Yocasta y la encuentra muerta. Él, por su parte, se arranca los ojos. El rey de Tebas deberá afrontar el destierro para aplacar la peste. Él mismo decide, ¿no?, autodesterrarse, y no solo eso, sino se arranca los ojos, y eso tiene un simbolismo, se mira mejor con los ojos del alma que con la vista física. He ahí la historia entonces desarrollada, lo que llamamos argumento, que lo tiene acá secuencializado. Tebanos le piden a Edipo que los libere de la peste, el oráculo devela la causa de la peste, Edipo investiga todos esos hechos terribles, pues descubre la verdad, ¿no? Terrible. La reina se suicida y Edipo se arranca los ojos y se autodestierra. ¿Cuál es el tema central de la tragedia de Edipo Rey? La limitación humana para controlar su destino. A veces, según ellos, el destino se cumple de todas maneras, por más que el hombre trate de rehuir cuando se entera por los oráculos que el destino que se anuncia es de temerse. Pero claro, esa era una creencia. Los griegos, estimados alumnos, avanzaron mucho culturalmente en el desarrollo del pensamiento y nos han legado ese progreso, pero en algunas cosas fallaron, en algunos aspectos se equivocaron. Por ejemplo, en esto, ¿no?, en esto de la predestinación. Hay una especie de superstición. Tan vinculada estaba la filosofía, la explicación que ellos tenían sobre el mundo y las cosas, que se arraigó mucho ese tipo de supersticiones. Con llegada del cristianismo, afortunadamente esto cambia, ¿no es cierto? Y más bien se determina que el destino, para llamarle de alguna manera, lo forja el propio ser humano con su propia voluntad, con sus propias decisiones, y eso está explicado en La vida y sueño, ¿no?, en la obra de Fray Luis de León, como ustedes recuerdan. La limitación en controlar su destino. Ese es el tema central. Y a manera de comentario podemos decir que esta obra nos muestra la caída de Edipo, el de los pies hinchados. Era frecuente que los héroes de la antigüedad en la literatura tuvieran estos apodos. Desde la posición más alta entre los suyos, el rey de Tebas, hasta el extremo del dolor y el abandono, demostrando la incertidumbre acerca del destino del hombre. Ningún mortal, esta es una cita, es una frase tomada de la obra, ningún mortal puede darse por feliz hasta que no haya pasado el límite final de su vida libre de toda pena. Fin de la cita. El destino, pues entonces, alumnas y alumnos, actúa como una fuerza superior, una fuerza superior a la voluntad muchas veces de la persona, pero siempre por medio de la propia persona, del ser humano. Adicionalmente, Edipo aparece como chivo expiatorio, desde luego, ¿no?, al tomar las culpas de la ciudad sobre sí mismo, propiciando con su castigo, que se lo autoimpone, la salvación de los otros. Y esto es digno de encomio, digno de admirarse.
Pero si analizamos, en realidad no fue culpable de nada. Un motivo de interés radica en la oposición entre ceguera y visión, ¿no? ¿Qué es la verdadera ceguera? La ceguera es aquello que nos impide ver detrás de los misterios. Y el pensamiento griego, la filosofía griega, procura descubrir qué hay detrás. Esa mirada, ese tipo de visión es más importante que la visión de los ojos. De ahí que, como les dije, en el arrancarse los ojos, Edipo hay todo un simbolismo. Aparece pues entonces como un chivo expiatorio y un motivo de interés radica en esta oposición que acabamos de decir. Finalmente, esta oposición entre ceguera y visión. La visión auténtica es interior, ¿no? Es uno de los mensajes que nos da la obra. La falsa es la exterior, la visión material física es falsa. La ceguera física representa la adquisición de la sabiduría, la visión interior. Bueno, pues eso es todo. Eso es todo, estimadas alumnas, estimados alumnos. Tienen ustedes un fragmento de Edipo. Hay un parlamento. Antes de verificar, tenemos tiempo, pero perdón, vamos a ver. La clase hasta las 11. Sí, tenemos unos minutitos. Tienen ustedes un fragmento constituido por un parlamento de Edipo. ¿Qué cosa es un parlamento? Creo que lo saben, ¿cierto? El parlamento es la parte que recita cada actor. Y hay un actor que representa a Edipo y recita un parlamento más o menos prolongado. Luego viene 3 líneas del Corifeo, un parlamento también largo de Tiresias, ¿no? El hombre que llega con las malas noticias, o Tiresías. Leamos hasta donde se pueda, creo que podemos leer el fragmento. Si lo tienen, por favor, el cuadernillo, ya sea impreso o ya sea en su propio ordenador. Edipo, oh riqueza y poderío y profesión regia que superas a toda profesión. Regia significa propia de los reyes. Sigo leyendo. A causa de la vida que facultáis tan atractiva para muchos, cuánta envidia se ocultan en vosotros, si es que solamente a causa de esta jefatura que la ciudad puso en mis manos, regalada, no solicitada. Él no la buscó, ¿verdad? Sigo leyendo. Creonte, el infiel, el amigo de siempre, desea expulsarme de ella en secreta intriga. Al inicio él cree que es una intriga, ¿no es cierto? Lo dijimos. Sigo leyendo. Infiltrando un impostor de este calibre, intrigante, enredador, fementido por diosero, uno que solo en el lucro fija su mirada, pero que en su profesión es ciego, ¿no? No conoce las cosas, quiere decir. Seguimos leyendo. Porque, vamos, di, ¿dónde te has mostrado tú, adivino lúcido, cuando estaba aquí la perra, se refiere a la esfinge, que cantaba cuestiones bien urdidas? ¿Cómo no indicabas a estos tus conciudadanos alguna solución? Le pregunta, lo increpa. Y sin embargo, descifrar el enigma no era cosa de un hombre que acababa de llegar, sino que exigía el arte de la adivinación que tú evidenciaste no haber aprendido ni de las aves ni de ninguno de los dioses. En cambio yo, Edipo, el que según tú no sé nada, nada más llegar le puse freno acertado con mi inteligencia y sin aprender lo de las aves, yo precisamente a quien tú intentas expulsar, esperando situarte al lado de tronos creontios. Me parece que tanto tú como el que tramó esta intriga vais a expulsar al sacrílego con lágrimas. Y si no me hubiera parecido que eres un viejo caduco, habrías aprendido sufriendo un castigo exactamente igual a tus maquinaciones.
Él está pues bastante enfurecido y todavía no ha descubierto la verdad. Corifeo responde: nosotros suponemos y nos parece que tanto los duros reproches de este como los tuyos, Edipo, han sido dictados por la irritación. Y no es eso lo que se necesita, sino ver la forma de resolver los vaticinios del Dios de la mejor manera. O sea, el Corifeo aconseja prudencia, ¿verdad? Para descubrir mediante el análisis cuál es la verdad oculta. Tiresias, el mensajero, por su parte, dice: aunque eres monarca, por lo menos el derecho a réplica debe ser igual para todos. Pues de esta facultad también yo soy dueño, ya que en modo alguno vivo esclavo tuyo, sino de Loxias, él no es esclavo de Tebas. Por lo que no llevaré sobre mí esta marca, propiedad de Creonte. Y te voy a decir una cosa, dado que me insultaste con lo de ciego. Incluso, tú miras incluso fijamente, pero no ves en qué tremenda calamidad estás metido, ni dónde habitas, ni en compañía de quiénes vives. Me faltan 3 minutos. Mira, lanza una pregunta terrible, Tiresias o Tiresias. ¿Sabes acaso de quién eres? ¿No? Y no lo sabe, pues no. Edipo no lo sabe. Bueno, acá suspendemos, ustedes completen la lectura, que es bastante ilustrativa del fragmento. Las respuestas las tienen acá. La pregunta 1, a partir de un fragmento de la Odisea, precisamente. ¿Cuál es el tema que podemos inferir? Evidentemente, de Dante, ¿no es cierto? El amor a la familia y a la patria que demuestra Odiseo, rey de Ítaca. Pregunta 2, también a partir de un fragmento un poquito más largo, también de la Odisea, y nos piden marcar la alternativa que contiene el enunciado correcto que se colige, que se infiere en cuanto al argumento, y esta es la alternativa C, ¿no es cierto? Odiseo retrasa su retorno a Ítaca por la negligencia de sus hombres. Y efectivamente, en el fragmento citado de la epopeya de la Odisea, se narra la negligente actitud de los hombres, de los soldados de Odiseo, ya que abren los odres que encerraban los vientos para guiar su viaje a Ítaca, lo cual ocasiona que el retorno del héroe griego se retrase. La pregunta 3 es de verdad, falsedad, alternativa A, ¿no es cierto? 4, alternativa B de bondad. 5, para completar los espacios, C, Coreutas, el cual personificaba a un determinado héroe. También para completar espacios, la pregunta 6, alternativa A, 7, B de bondad. 8, un fragmento interesante. A partir de este fragmento, la respuesta es A. Pretende descubrir la identidad del asesino de Layo a través del adivino. 9, C y 10, A. Eso es todo, estimadas alumnas, estimados alumnos. Gracias. Nos veremos el próximo día. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, buen día para todos.
Comenzamos entonces con la semana número 2. En este caso vamos a trabajar algunas operaciones de los números reales, propiedades y pues vamos a repasar un poco de la semana pasada, o si no me equivoco, aquí vamos a hacer uso de esas propiedades, así que las vamos a mencionar. Buen día nuevamente a todos. A ver, veamos, porque veo que están saludando todavía por el chat. Listo, comenzamos entonces, chicos. Bien, la primera parte que vamos a ver son números reales y propiedades de los números reales. Vamos a mencionar propiedades básicas, las que se usan más, podríamos decirlo así, y cómo es que vamos a aplicarlas. Luego vamos a ver el tema de radicales dobles, cómo se pueden descomponer en radicales simples, y pues tener en cuenta también que no todos se pueden transformar a radicales simples. Finalmente vamos a terminar con racionalización, justamente tiene que ver en algunos casos con radicales dobles. Se puede aplicar cuando hay radicales dobles en el denominador, pero tiene la particularidad de encontrar un factor racionalizante, ¿no? Esa es la cualidad que tiene. Bien, comenzamos entonces con el conjunto de los números reales. Las propiedades que se dan no son propiamente el conjunto, sino es el conjunto con dos operaciones que son la adición y la multiplicación. Entonces, en base a esas dos operaciones que tenemos, vamos a definir algunas propiedades y también a una relación de orden, ¿no? La relación que vamos a trabajar es la relación menor que tiene sus equivalentes. Ya hemos estado viendo la semana pasada algunos equivalentes en cuanto a las desigualdades. Y pues vamos a ver propiedades de estos números. Ahora, vamos a partir recordando quiénes son los naturales, ¿no? Los números naturales considerados desde el 0, 1, 2 en adelante. Aquí hay más numeritos, ¿no? Solamente que, a modo de ejemplo, estamos citando a ellos. Un conjunto más grande que el conjunto de los números naturales es el conjunto de los números enteros, el cual va a tener, aparte de estos números, los negativos también, menos 1, menos 2, menos 3, y así hasta el infinito negativo. Tenemos un conjunto más que es el conjunto formado por las fracciones, ¿no? Entonces, todos aquellos números que se pueden obtener de la división de los números enteros van a generar los números racionales, fracciones positivas o negativas, ¿no? Bueno, en el caso de 1 medio y 3/5 son fracciones que tienen un número limitado un número finito de decimales, ¿no? Pero dentro de los racionales también vamos a encontrar fracciones, por ejemplo, 1/6, que tiene infinitos decimales periódicos, ¿no? Y también vamos a ver que hay algunos que tienen infinitos decimales no periódicos también, ¿no? Que son los números irracionales. Entonces, las racionales tienen infinitos decimales. Aquellos que tienen infinitos decimales son periódicos, o periódicos mixtos también, ¿no? Y en los irracionales vamos a encontrar que son números que tienen infinitos decimales no periódicos, o sea, no se repiten, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos, raíz cuadrada de 2, se pueden generar por raíces, efectivamente, como raíz cúbica de 7, menos raíz cúbica de 7. Y también hay números como pi y e que son generados de otra forma, ¿no? Por ejemplo, pi corresponde a un valor que se observa constante cuando se quiere calcular la longitud de la circunferencia, ¿no? O el área del círculo. El número e también es un número que se genera más o menos de la misma forma. En este caso, en el cálculo infinitesimal es donde se utiliza este número e, y se puede escribir como una sumatoria infinita de una serie, ¿no? El resultado de una serie, o suma infinita. Pero bueno, esos números tienen infinitos decimales no periódicos, así que están clasificados dentro de los irracionales.
Racionales e irracionales son disjuntos, así que no tienen elementos comunes, pero son complementarios. Y justamente ellos, al unirse, forman el conjunto de los números reales que se puede presentar en una recta numérica, ¿no? De modo que todos los números reales los podemos ubicar en la recta numérica, y si tomamos cualquier punto de la recta numérica se puede representar por un número real. Entonces podemos decir que podemos completar la recta numérica con estos numeritos. De ahí viene justamente lo que se llama completitud de los números reales, ¿no? Bien, como les mencionaba, vamos a indicar algunas propiedades. La principal, creo yo, ya que hasta los números reales se cumple eso. Después, si vemos conjuntos numéricos más grandes, ya no es posible verificar que el cuadrado de un número sea mayor o igual a 0, ¿no? Por ejemplo, en los números complejos eso no se cumple, ¿no? Pero en los reales, sí, todo número real, si lo elevamos al cuadrado, me va a dar un número mayor o igual que 0, ¿no? Y si el número es diferente de 0, entonces será positivo. En otras palabras, el cuadrado de un número va a ser positivo cuando el número sea diferente de 0. Y eso quiere decir que el único cuadrado es 0 cuando el número es 0. También tenemos que si hay dos números del mismo signo, podemos invertir. Tenemos una relación, los podemos invertir, los números seguirán teniendo el mismo signo, y además, pues, la relación que existe entre esos dos números, digamos A y B, cambia, ¿no? En ese sentido, esta desigualdad que hemos usado por aquí, que es menor que, eso implica en la recta numérica que A está a la izquierda de B, ¿no? Por aquí hemos introducido este valor mayor o igual que 0. Quiere decir que esto está, el A cuadrado está a la derecha de 0 o coincide con el 0. Y en este caso, para la propiedad número 3, si invertimos, 1 sobre A sería mayor que 1 sobre B. Recordemos que 1 sobre A también se puede escribir como A a la menos 1, y 1 sobre B sería B a la menos 1. En otras palabras, si tenemos dos números que tienen el mismo signo, se puede invertir, pero la relación que existe al momento de invertirlo cambia, ¿no? Si era menor, mayor. Si es menor igual, mayor igual. Si es mayor, menor. Cambia de sentido. Y luego tenemos que, si calculamos la suma de dos números mayores o iguales que 0, en particular, si ambos son cuadrados, si la suma es 0, entonces cada uno de ellos tiene que ser 0, ¿no? Y esto se puede extender a 3, 4, 5 o más valores. Esta propiedad es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos un solo dato y en ese dato vemos que aparecen dos valores desconocidos los cuales queremos hallar. Entonces, si vemos por ahí indicios de que se pueden completar cuadrados, la sugerencia es completar cuadrados para luego igualar a 0, ¿no? Y tener suma de cuadrados pueden ser de 2, de 3 expresiones, pero todos en cuadrados, ¿no? De modo que cada uno al final tenga que ser 0. Y nuestra propiedad número 5, que nos sirve para resolver algunas ecuaciones. Si tenemos que dos cuadrados son iguales, entonces hay dos opciones. Las bases que son A y B son iguales o son opuestas. Entonces, repito, eso también nos sirve para resolver ecuaciones. Bien, son las 5 primeras propiedades. Vamos a citar 11 propiedades en total. Pero como repito, son las que más se usan, más utilidad tienen, ¿no? Listo, vamos con el siguiente grupo de propiedades. Número 6, conocido también como la ley de los signos. Ustedes se acordarán, ¿no? Positivo, positivo, el producto me da positivo, ¿no? Pero también si es negativo, negativo. Entonces, si A por B es mayor que 0, tenemos estas dos situaciones. Ambos son positivos o ambos son negativos. La ley de los signos. Funciona para la multiplicación, también va a funcionar para la división. Y es más, esta es la base para definir un método conocido como el método de los puntos críticos, que lo vamos a usar más adelante para resolver ecuaciones de segundo grado o en ecuaciones de grado superior también, ¿no? En ecuaciones de segundo grado o de grado superior. Ahí se aplica puntos críticos. Bien, la otra ley de los signos también ustedes los conocen, ¿no? Si
uno es positivo, el otro es negativo, el resultado será negativo, al revés, ¿no? Más por menos, menos por más, menos. ¿Ven? Ahí tenemos uno es negativo, el otro positivo, o viceversa. Y con eso tenemos la idea de los signos que, como repito, son base para plantear el método de puntos críticos. Como propiedad número 7 tenemos una relación que existe para dos números reales positivos entre su media aritmética y su media geométrica. Entonces, esta propiedad dice que la media aritmética de esos dos números será siempre mayor o igual que la media geométrica de los mismos. Ahora, recordemos que la media aritmética es la suma de todos los datos entre el total de datos. Como son 2, aquí sería a más b sobre 2. Y la media geométrica es la raíz de índice igual al número de datos del producto de todos esos datos, ¿no? En este caso sería la raíz cuadrada de a por b. A partir de esa propiedad se genera esta otra, que dice que si yo tengo un número positivo, real positivo, lo sumo con su inverso, eso va a ser mayor o igual que 2. Es más, el único que cumple la igualdad es el 1, ¿no? Y si es negativo, el número más su inverso será menor o igual que menos 2. Propiedad que se deriva de la número 7. Propiedad número 9. Me sirve para resolver algunas inecuaciones. Si b es positivo, su cuadrado será mayor que b, ¿no? Para un x que queremos hallar. Y esto se va a dar si y solo si el número es mayor que raíz de b o menor que menos raíz de b. Hay que recordar que esas dos situaciones se deben dar, ¿no? Una u otra. Pero a partir de aquí no podemos decir solamente este dato. Se cumple uno de los dos, así que hay que colocar los dos. Bien, por ejemplo, yo tengo x cuadrado mayor que 81, lo más natural es decir, bueno, le saco raíz cuadrada. Pero hay que recordar que la propiedad dice que no solamente se le va a sacar raíz cuadrada, sino que al x le vamos a colocar menor que menos la raíz cuadrada de ese valor, ¿no? Como raíz cuadrada de 81 vale 9, entonces tendríamos que eso se reduce a esa expresión. Más adelante vamos a ver que eso se puede expresar como un intervalo, todavía no. ¿Y qué cosas son los intervalos? Pues son subconjuntos de la recta real. Conjuntos. Y tienen notaciones especiales, ¿no? Entonces eso lo vamos a explicar cuando resolvamos algunos problemitas. Ahí vamos a detallar, ¿no? Los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos. Bien. La número 10 también es una propiedad que se suele aplicar para resolver algunas inecuaciones cuadráticas, ¿no? Y también consiste en extraer la raíz cuadrada, pero vamos a tomar el valor negativo de la raíz cuadrada como límite inferior, y eso en este caso será menor que x, y a su vez x será menor que la raíz cuadrada de ese valor. Queremos ver en un ejemplo, tenemos que x cuadrado es menor o igual a 25, entonces tendríamos que menos raíz cuadrada de 25, note que si aquí es igual, por acá tendremos igual, ¿no? Entonces sería menos raíz cuadrada de 25, menor o igual que x, y menor o igual que raíz cuadrada de 25. Como la raíz cuadrada de 25 vale 5, al final tenemos esa expresión, ¿no? Que también se puede expresar como un intervalo, en este caso cerrado. Bien, así tenemos las 10 primeras propiedades. Vamos a dejar unos segundos para que ustedes puedan tomar alguna captura. Mientras, vamos a ver si hay comentarios en el chat. Listo, y veamos la propiedad número 11. En esta propiedad número 11, la intención es ver cómo es que se comporta el cuadrado de un número cuando tenemos que está limitado por dos expresiones, una inferior y una superior. La naturaleza de esas expresiones es justamente lo que me da tres casos. Entonces, yo tengo que x está entre a y b, ¿no? Está entre a y b. Y tenemos el primer caso cuando a y b son positivos. Entonces, si quiero elevar el cuadrado del x, no hay problema, se eleva todo el cuadrado y listo. Cuadrado de a, cuadrado de x, cuadrado de b.
Sería el primer caso. Por ejemplo, si yo tengo, 6 menor o igual que x, menor que 8, entonces voy a elevar al cuadrado, ¿no? El cuadrado de 6 es 36, de x cuadrado, y 8 es 64, y listo. Mantenemos las desigualdades nada más, ¿no? Como aquí para 6, 36 era menor o igual, lo mantenemos. Y del 8 al 64 también mantenemos la desigualdad. Exactamente, tal y como está, en orden. ¿Qué pasa si el número es, bueno, los números A y B son negativos? Bueno, sucede que también se va a elevar al cuadrado, pero la diferencia está en que el orden en que se colocan esos valores cambia. Entonces, vamos a elevar al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, pero esta desigualdad cambia. ¿En qué sentido? Simplemente mira hacia el otro lado. Ahí está. Ahora, esto lo pueden verificar ustedes fácilmente con los números, ¿no? Cuando tenemos aquí en el ejemplo menos 7 menor que x menor o igual que menos 2, vemos que los extremos son negativos. Cuando se eleven al cuadrado serán positivos. Y obviamente ahí vemos claramente que entre 49 y 4 ya no puede quedar la misma desigualdad. Por lo tanto, cambiamos de sentido. Cambiamos de sentido en la desigualdad. Bien, el tercer caso es cuando el primero es negativo y el segundo es positivo. En ese caso, como límite inferior vamos a colocar 0. Y en el caso del límite superior vamos a colocar los cuadrados, pero el máximo de ellos, ¿no? Cuadrado de A, cuadrado de B, pero vamos a tomar el máximo de ellos. Bien, vamos a ver dos ejemplos para que ustedes vean ahí cómo se dan las variantes. Tenemos aquí un negativo y un positivo, pero si ustedes se dan cuenta, el negativo en valor absoluto es menor que el positivo en valor absoluto, ¿no? Ambos en valor absoluto, el de este lado es menor, ¿no? Este es mayor. Bueno, entonces si queremos celebrar el cuadrado, la regla dice, ¿no? Voy a colocar 0 por la izquierda, ahí está, menor o igual, y por la derecha voy a colocar el máximo de los cuadrados. Ahí está, ¿no? Bueno, como aquí es menor, menor, pues se mantiene menor, porque los dos son menores. Por aquí tendríamos 4 y 25, sabemos que el máximo entre 4 y 25 es 25. Por lo tanto, tendríamos que 0 menor o igual que x cuadrado y menor que 25. Entonces, ese es un caso en el que el valor absoluto del negativo es menor que el valor absoluto del positivo. ¿Y qué pasa si fuera así? Al revés. Por ejemplo, ¿no? Aquí el valor absoluto del negativo es 6 y el valor absoluto del positivo es 3. Numéricamente es menor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, al momento de colocar los cuadrados, ¿no? Aquí me va a dar 36 y aquí me va a dar 9. Entonces, obviamente voy a tomar el máximo como dice la regla, entonces voy a tomar el 36. Pero, ¿cuál es el detalle? Miren, el 36 vino del menos 6 y para el menos 6 teníamos menor o igual aquí. Entonces, ese menor o igual es el que va a ir aquí, ¿no? Por ese motivo, ¿no? En el caso anterior, ¿qué pasó? En el caso anterior, el máximo me lo daba el 5, ¿no? Aquí el 5. Entonces, si trasladamos ese símbolo, sigue siendo menor. Pero la diferencia entre los dos es que en el primero los dos son menor y en el segundo hay un menor igual y hay un menor. Entonces, por eso es que tenemos que mantener bien atentos ahí, ya que por ambos extremos sería menor o igual. ¿Ya? Menor o igual. Bien, vamos a ver si hay algún comentario por aquí, chicos. Hay muchas más propiedades, obviamente, de repente ustedes conocen otras. La idea es que vayamos recordando, vayamos aprendiendo y ustedes también puedan determinar en qué casos aplicar ciertas propiedades, ¿no? Esa es la clave. Si no tenemos esa clave, pues lamentablemente no vamos a poder avanzar. Entonces hay que identificar algunas características que tienen los problemas para saber, ah, ya mira, acá le voy a aplicar esto o esto. Yo les sugiero que tengan a la mano una tablita o de repente un cuadernito donde anoten sus propiedades y las practiquen cada vez que resuelvan algún ejercicio. ¿Ya? Bueno, esa es una sugerencia nada más, ya que de esa manera ustedes van a ir recordando poco a poco, ¿no? Mientras más veces lo usen, más van a recordar, más rápido van a recordar esas propiedades. Bien, entonces hasta aquí están las propiedades de los números reales. Como les decía, vamos a ver 3 temas. El siguiente tema que vamos a ver es radicales dobles y finalmente la racionalización, ¿no?
Entonces, aquí vamos a ver cómo hacemos la transformación de radicales dobles a simples. ¿Ya? La idea, pues, es que los radicales dobles que vamos a trabajar son los más usados, aparecen a veces al resolver ecuaciones, y por eso es que son útiles estudiarlos, ¿no? Pero radical doble se entiende porque hay una raíz y dentro otra raíz. ¿Sí? Pero los que vamos a estudiar nosotros particularmente son los siguientes. A ver, si es mayor o igual que 0 y b mayor o igual que 0, entonces vamos a estudiar aquí esta forma, esta primera forma, ¿no? Tenemos una raíz cuadrada, dentro de ellos hay 3 sumandos, a más b más 2 veces, y el tercer sumando es con una raíz cuadrada. Pero no es cualquier raíz cuadrada, sino que aquí está el producto de dos números cuya suma está por aquí. Si nosotros logramos darle esa forma a un radical doble, entonces podemos transformarlo fácilmente en radicales simples, que se pueden sumar o se pueden restar. En este caso, como aquí es más, entonces aquí es más. Y si fuese menos, pues tendríamos con signo menos. Te recomiendo, bueno, yo recomiendo que siempre coloquen primero la raíz del mayor y luego la raíz del menor. En el caso de que ambos sean positivos, pues no hay problema, porque el orden de los sumandos no altera la suma. Sin embargo, en el segundo caso, sí es conveniente colocar primero el mayor y luego el menor, ¿no? Primero mayor y luego menor. Bien, veamos algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos así como casos para poder trabajar. Este ejemplo, por ejemplo, redondando ahí, tiene ya la forma, ¿no? Tiene un 2 aquí. Entonces lo único que tendríamos que hacer es buscar dos números que multiplicados me den 5 y sumados me den 6. Nada más. Dos números que multiplicados me dan 5, pues 5 y 1, y sumados 5, 5 más 1. 5 más 1, 6, ¿no? Ahí cumple, y acá 5 por 1, 5. Como les repito, lo que nos interesa a nosotros es hallar esos valores, esos nuevos valores que en este caso serían el 5 y 1. A cada uno le extraemos raíz. Como aquí va más, pues sumamos. Y la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 1, bueno, esto es 1, así que lo podemos escribir así, ¿no? Lo escribimos de esa forma. Bien, entonces eso es cuando tenemos el 2 directamente. Pero, ¿qué pasa si no tenemos el 2 directamente? Entonces, si no tenemos el 2 directamente, hay varios casos. Uno de ellos es, por ejemplo, que dentro de la raíz cuadrada podemos obtener ese 2. ¿Cómo? Bueno, recordemos que la raíz cuadrada de 24, y eso lo hemos visto la semana pasada justamente, es la raíz cuadrada de 4 por 6. 4 por 6. Entonces, una de las propiedades que vimos es que esa raíz se puede distribuir. Entonces, la raíz cuadrada de 4 vale 2, y me quedaría 2 raíz cuadrada de 6. Es una forma de verlo, o de repente por ahí alguien dice, bueno, pero profesor, el 4 es 2 al cuadrado, y puedo escribirlo de esta forma. Se va, un segundito que se me fue el lapicito. A ver aquí, este índice con este cuadrado se va y me queda 2 raíz de 6. Me interesa cómo lo hagan, al final el resultado es el mismo, ¿no? Es el mismo. Pero lo que me interesa es que ustedes lo hagan más práctico. Entonces, si yo puedo escribir como 4 por algo en un radical, este 4 está dentro de la raíz, al final se transforma en un 2. Y viceversa, este 2 que está fuera se transforma en un 4 dentro. ¿Ya? Bien, entonces ahí lo tenemos, 4 por 6, y hacemos que este 4 es 2 al cuadrado. Cuando distribuimos la raíz como lo hemos visto arriba, se va y me queda 2 raíz de 6 al final, ¿no? Bien, ahora entonces tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. 3 y 2 cumplen esa condición, 3 más 2 es 5 y 3 por 2 es 6. Por lo tanto, como esto ya tiene la forma número 2, ¿no? Y tenemos la forma número 2, entonces le aplicaremos pues que esto es raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2, colocando primero el mayor y luego el menor. Entonces,
Ahí tienen los casos, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto se parece mucho al aspa simple, porque buscamos los números que multiplicados me dan un valor y sumados otro valor, ¿verdad? Así que aquí van a aplicar todas sus dotes para aplicar esos valores, ¿no? Para encontrar esos valores. Y de repente alguno de ustedes me dice, pero profesor, ¿y si no lo encuentro? ¿Y si no encuentro ese valor? ¿Sí? Vamos a ver un pequeño caso. A eso le vamos a llamar A. A sería 5, B sería 24. Vamos a ponerlo por aquí. Pasadito. Bien, entonces aquí nosotros vamos a hallar un valor auxiliar que se llama C. El valor de C lo vamos a obtener así, ¿no? Raíz cuadrada de A al cuadrado menos B. Bueno, A al cuadrado sería 25. Menos B, que es 24, esto sería 1. Y la raíz cuadrada de 1 vale 1. Entonces, dados los valores, fíjense que acá no hay un 2, ¿ya? No hay un 2. Lo que nosotros hacemos es hallar el valor de C. Una vez que tenemos el valor de C, ya está todo resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué dice la regla? Este radical doble se recompone así, ¿no? A más C sobre 2. En este caso sería menos raíz de A menos C sobre 2. Reemplazamos entonces, A sería 5 más 1, 6, entre 2, 3. Y aquí 5 menos 1, 4, entre 2, 2. Y se dan cuenta, lo que obtuvimos es lo mismo, ¿no? Solamente que esta es una formulita. La tienen ustedes en su cuadernillo y se utiliza cuando aquí no está el 2, ¿no? Aquí no hay 2. ¿Bien? A ver, chicos, hasta ahí preguntas. Vamos a ver más ejemplos todavía, pero sería bueno saber si tienen alguna duda. Ok, por aquí dicen todo bien. Listo. Ojo que esas son las básicas que estamos viendo, pero pueden haber más términos, ¿no? O sea, la característica es que los radicales dobles tengan dentro de, por lo menos, una suma de un número y un radical, ¿no? Eso es, pero pueden haber más radicales. Entonces, en realidad, esta formulita que hemos encontrado, esta forma de transformarlo, tiene que ver con un producto notable que es el binomio al cuadrado, ¿no? Si ustedes elevan aquí al cuadrado, ese es un binomio, y van a ver que toma la misma forma que tenemos que darle para hallar los radicales simples, ¿no? Entonces también se puede usar, ahí, como les digo, ¿no? Binomio al cuadrado podría ser un trinomio al cuadrado también, ¿no? Entonces se genera otra formulita que nos puede ayudar, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Un ejemplo más. ¿Qué pasa si no tengo la forma de sacar el 2, pero sí indirectamente aquí tengo un 2, ¿no? Por ejemplo, esto sería un 2 por 3, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este 3 para ingresarlo? Bueno, si ustedes se acuerdan, el 4 que sacamos de la raíz en el ejemplo anterior, se transformó en un 2. Entonces un 2 se convirtió en 4, si es que ingresaba. Entonces, ¿qué regla hay? Bueno, si queremos ingresar esto, se va a elevar a este índice. A este índice, que aunque no lo vemos ahí es 2. Entonces ese 3 lo ingresamos de esa forma, ¿no? Ahí está. Ahí lo ingresamos, ¿no? 3 al cuadrado. Ahora, como 3 al cuadrado es 9, y 9 por 3 me da 27, y además 9 más 3 me da 12, entonces ya tenemos la forma para resolverlo, ¿no? Leemos aquí 9 más 3, 12, y 9 por 3, que es 27. Entonces sería raíz cuadrada de 9 menos raíz cuadrada de 3. Como la raíz cuadrada de 9 es 3, ahí está. Ya tenemos el resultado. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta que hay distintas formas en que podemos encontrar los radicales. También podría ser, por ejemplo, ¿no? Podría ser que no haya forma de encontrar ese 2. Entonces un pequeño artificio es multiplicar por raíz cuadrada de 2 y dividir por raíz cuadrada de 2 para que no se altere, ¿no? Entonces hay una sugerencia por si se les presenta un problema parecido. Bien, vamos entonces ahora a la racionalización. Cuando hablamos de racionalización, lo que estamos haciendo, por lo general, es procurar que el denominador no tenga raíces, sea del tipo que fueran las raíces, ¿no? Entonces, para eliminar la raíz del denominador,
lo que hacemos es multiplicar por un llamado factor racionalizante. Ahora, ese factor racionalizante depende del tipo de raíz que queremos eliminar o queremos que desaparezca, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que en el denominador hay una sola raíz, es una raíz cuadrada, entonces el factor racionalizante sería raíz cuadrada de 2 arriba y abajo. ¿Y eso es por qué? Porque la idea es que al multiplicar los denominadores, y aquí quiero que presten atención, por ejemplo, ahí al multiplicar, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, la regla dice que esto sería una sola raíz cuadrada, y sería 2 por 2, que eso es al cuadrado, ¿no? Pero ya nosotros sabemos pues que estos dos se van a eliminar, y al final me va a quedar 2. Entonces justamente la idea es esa, ¿no? Que al multiplicar por el factor racionalizante adecuado, esto se va a reducir. Y de ahí viene pues una regla que podríamos generalizar. Si tengo una sola raíz, y digamos es la raíz enésima de x, entonces su factor racionalizante será también raíz enésima de ese x. Pero hay un detalle, ¿no? Como ese x tiene exponente 1, aquí le ponemos el exponente n-1. De manera que al multiplicar a ellos dos, se van a sumar los exponentes y me va a dar n. Por lo tanto, el índice va a eliminarse. Bien, volvamos a nuestros ejemplos, entonces, ¿no? Entonces aquí lo que corresponde es raíz cuadrada de 2. Se multiplica el numerador y el denominador. Se deja indicado el numerador. Y el denominador, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 me da 2. De modo que puedo simplificar, ¿no? Acá le saco mitad. Mitad. Y de ahí es que me queda 8 raíz cuadrada de 2. Ese es el caso en el que el denominador tiene un radical nada más, ¿no? ¿Qué pasa si tiene 2? ¿Qué pasa si tiene 2? Y en este caso son raíces cuadradas. Entonces, vamos a multiplicar por su factor racionalizante. ¿Cuál sería? Bueno, en este caso, lo que vamos a ver es una diferencia de cuadrados. Vamos a ver el producto de la suma por la diferencia. Y eso me da justamente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Esto por qué? Porque como son raíces de índice 2, entonces al elevarlo al cuadrado se va a eliminar. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, si fuesen raíces de índice 3, tendría que probablemente buscar una diferencia de cubos, ¿no? Para que se eleve al cubo. Y si tengo más de 2 raíces cuadradas, o más de 2 términos en el denominador donde hay raíces cuadradas, lo más probable es que se puedan factorizar. Bien, entonces en este caso el factor racionalizante que nos acompaña sería raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2. Dejamos de manera indicada en el numerador, en el denominador sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Como la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5 y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2, ya tenemos, ¿no? 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. Con ese 3 se van. Raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 2 queda. Ahí está. Ese sería el siguiente resultado. ¿Y qué pasa si tiene una sola raíz? Bueno, veamos aquí. Miren, tengo un denominador, un radical doble. Según lo que acabamos de ver hace un rato, ese radical doble se podría descomponer. A ver, díganme ustedes, dos números que multiplicados me den 245 y sumados me den 54. A ver, vamos a ver si lo tienen. Multiplicados 245 y sumados 54. A ver, chicos, colaboran. Dos números que multiplicados den... 49 y 5. Muy bien, 49 y 5. Entonces, con esos números yo puedo aplicar, ¿no? Acá 49 por 5 me da 245. Y 49 más 5, claramente es 54. Entonces, los números serían 49 y 5. Lo aplicamos, ahí está, raíz de 49 menos raíz cuadrada de 5. Pero hasta ahí todavía tenemos raíces en el denominador. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, un segundito que se acelera un dibujo. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? Multiplicar por su factor racionalizante. Pero antes de eso, raíz cuadrada de 49 es exacta. Entonces, no necesariamente en el denominador voy a tener dos raíces. Puede ser una raíz que se está sumando y restando con un número, como en este caso. Y vale el mismo factor racionalizante, ¿no?
Entonces multiplicamos por 7 más raíz cuadrada de 5 entre 7 más raíz cuadrada de 5. Para que no se altere, arriba y abajo, ¿no? Bien, de manera indicada colocamos 2 por 7 más raíz cuadrada de 5, y en el denominador sería 7 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado, ¿no? Recordemos que aquí es cuadrado de este y se resta. 49 menos 5 es 44, se van, y finalmente eso se reduce a 7 más raíz cuadrada de 5. Si ustedes tienen una calculadora no muy avanzada, de repente la de su celular, la giran de forma horizontal, introducen el valor original y el valor final, y pueden verificar ustedes que son iguales, ¿no? Que son iguales. Otras identidades que podrían usar aquí, por ejemplo, como les mencionaba, la diferencia de cubos, ¿no? Suma o diferencia de cubos dependiendo de lo que quieran trabajar. Entonces, si fuera más por aquí sería más, y aquí sería menos. Entre otras identidades que nos permitan justamente hacer que cada uno de los valores se elimine la raíz, ¿no? Se elimine la raíz. Bien, entonces, con esto vemos nuestra teoría. Vamos a ver si nos da la oportunidad de ver por ahí algún casito adicional, caso especial, ¿no? Pero por el momento, eso tenemos en la teoría. Listo. Ahora vamos a ver los ejercicios, ¿no? Los ejercicios. Este tema, como ven, es bastante interesante. Tiene muchas variantes porque las propiedades se pueden presentar de distinta forma. Así que bien, veo que todo se está viendo bien, así que comenzamos. Ejercicio número 1. Dice, Ángel y Luis venden productos de limpieza. Ellos fijan los precios unitarios de sus productos como la cantidad de productos que tienen para vender. Por ejemplo, si Luis, digamos, tiene 5 productos, entonces cada producto lo va a vender a 5 soles, ¿no? Si Ángel tiene 10 productos, cada producto lo va a vender a 10 soles, ¿no? Más o menos esa es la idea. Dice, ambos venden toda su mercadería, de modo que Luis obtiene un ingreso entre 4 y 25 soles. Si Ángel tiene 3 productos más que Luis y gasta 10 soles de lo recaudado, ¿cuánto dinero como mínimo le queda? A ver, veamos. Bueno, aquí como me hablan de Ángel y Luis, y por aquí me dicen, ¿no? Por aquí me dicen, ¿no? Ángel tiene 3 productos más que Luis. Ahí, entonces me conviene que a Luis le voy a llamar, o voy a designarle la cantidad de productos X. Eso quiere decir que cada producto X lo va a vender en X soles, ¿no? En X soles. ¿No? Y entonces Ángel, como dice que tiene 3 productos más que Luis, tendrá X más 3 productos. Por lo tanto, cada uno lo venderá en X más 3 soles. Entre los datos tenemos que el ingreso de Luis, que sería el número de productos por el precio individual, entonces sería X al cuadrado, ese es el ingreso que tiene Luis. Dice que ese ingreso está entre 4 y 25 soles. Bien, vamos a aprovechar este ejercicio. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que hay dos que involucraban al cuadrado, ¿no? Dos propiedades. Entonces lo que vamos a hacer es funcionar esas dos propiedades y vamos a extraer esta de aquí. Y de repente ustedes también lo piensan de manera natural de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa? Yo veo 4 menor que x cuadrado menor que 25. Lo primero que a mí se me ocurre es, le extraemos raíz cuadrada a todo, ¿no? Y es correcto, ¿no? Pero como ahí hay un cuadrado, podría ser también de la parte negativa. Entonces aquí la propiedad nos va a ayudar, ¿no? Dice, ¿no? Si A es positivo y B positivo, además A menor que x cuadrado menor que B, extraigo la raíz cuadrada, por un lado, ¿no? Todo, pero también va a quedar
los negativos. Entonces, por otro lado, voy a tener que menos raíz cuadrada de b será menor que x, y x será menor a su vez que menos raíz cuadrada de a. Para nuestro problema no necesitamos la segunda parte porque ya sabemos que x es la cantidad de productos que tiene Luis. Y esa cantidad, pues, tiene que ser un número entero y además positivo, ¿no? Entonces ya esto de aquí no es necesario colocarlo, pues, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que la raíz de 4 es menor que x, y eso a su vez menor que la raíz cuadrada de 25. Si resolvemos entonces, tendríamos 4 menor que x menor que 25. Ahora, nosotros sabemos que ese x debe ser un número entero. El problema me dice, ¿no? A ver, si Ángel, por acá, ¿no? Por acá estamos. Si Ángel tiene 3 productos más que Luis y gasta 10 soles del oro recaudado, ¿cuánto dinero como mínimo le queda? Entonces, a ver, ¿cuánto recauda Luis? ¿Cuál es su ingreso? Ah, disculpen, Luis no, Ángel, ¿no? Ángel. Era x más 3, ¿no? Y x más 3 también es el precio de cada producto, por lo tanto su ingreso será x más 3 al cuadrado. Y si gasta 10 soles, x más 3 al cuadrado menos 10, ¿no? Eso no es para darnos una idea, lo vamos a escribir en un momento, pero a lo que quiero llegar es que yo quiero que eso sea mínimo. Entonces, para eso, teniendo en cuenta de que x es entero, entre 2 y 5 podría tomar dos valores, el 3 o 4. Pero el ingreso mínimo será pues cuando toma el mínimo valor el x en este caso, ¿no? Entonces, recordemos que el ingreso de Ángel era el número de productos, que son x más 3, por el precio de cada producto, que el problema nos dice que debe ser el mismo precio y coincide con la cantidad de productos. O sea que sería x más 3 al cuadrado, ese es su ingreso. Si gasta 10 soles de lo recaudado, le van a quedar pues x más 3 al cuadrado menos 10. Ahora, que eso sea mínimo, eso sería mínimo justamente cuando x vale 3, ¿no? Pues si es 4 le va a salir más. Si ustedes no están seguros, pues reemplacen los valores y van a darse cuenta, ¿no? Si le damos 3, seríamos 3 más 3, 6 al cuadrado, 36, y menos 10, que sería 20. Por lo tanto, como mínimo, le quedan a Ángel 26 soles. Respuesta alternativa B. Profesora, Sí, adelante. profesor, buenos días. Una Bueno, pregunta, quería saber cómo, cómo se supo que Luis vende una cierta cantidad y esa cierta cantidad es igual al precio. ajá, muy bien, eso lo da aquí, ¿no? Dice que ellos fijan los precios unitarios de sus productos como la cantidad de productos que tienen para vender. Entonces, Luis vende X productos y fija su precio unitario como esa cantidad que tiene para vender. Entonces, el precio unitario para Luis sería X, ¿no? Claro. Ujú. Ese es el precio, ¿no? Tiene X productos, pero cada producto lo va a vender a X. Y Ángel tiene X más 3. Pero según el problema, el precio unitario lo va a fijar como el número de productos que tiene para vender. Entonces el precio de Ángel también será X más 3. No nos dice que sean los mismos productos, ¿ya? No nos dicen que tengan ellos cada uno la misma cantidad, ¿no? Luis tiene X, Ángel X más 3, y el precio de cada uno respectivamente son X y X más 3, ¿no? Por eso es que sale X cuadrado, y por el otro lado X más 3 al cuadrado. Sí, profesor, sí. Ok, listo. Entonces de ahí es que sale pues justamente que multiplicamos, ¿no? O sea, este X por la cantidad y este de aquí es por el precio, ¿no? Igual aquí teníamos nosotros X más 3, era la cantidad de artículos que tenía Ángel, pero según el problema también se fija el precio unitario como X más 3, ¿no? Y ahí es que sale que el ingreso está dado por cuadrados. Aunque el precio puede ser un número que no sea entero, en este caso, como se han fijado a partir de la cantidad de artículos, es que consideramos los valores enteros nada más, ¿no? Porque si no, de repente por ahí me diría, bueno, profesora, si X está entre 2 y 5, lo elevo al cuadrado, le sumo 3, lo elevo al cuadrado, le resto 10 y me va a salir otro valor, me va a salir 16 por ahí, ¿no? Pero el detalle está en que ese valor no corresponde para ningún valor entero, ¿no? Ese es el detalle. Bueno, tenemos que aclarar este punto.
Continuamos. Si no me equivoco, tenemos un receso en 10 minutos, así que tenemos para avanzar un par de problemitas más. A ver, seguimos. Bien, aquí vamos a aprovechar para explicar qué cosas son los intervalos. A ver, el intervalo viene a ser un subconjunto de la recta real que tiene una propiedad, ¿no? Por ejemplo, este conjunto S tiene dos extremos y lo que contiene ese conjunto S son todos los X que están entre 2 y 8. No hay huecos. Todos los valores que encuentre en medio, todos los valores los va a tomar, ¿ya? Entonces, es así que el conjunto S también se puede escribir de esta forma, como los X reales, y está asociado a una desigualdad, ¿no? Entonces, 2, que es uno de los extremos, será menor o igual que el X que estamos buscando, y eso a su vez es menor que 8. Entonces, la idea es que ustedes puedan interpretar un intervalo como una desigualdad y a su vez como una gráfica. ¿Por qué? Porque las operaciones aquí entre los intervalos se suelen hacer usando gráficas, ¿no? Es la forma más práctica de hacerlo. Entonces, por ese motivo nos conviene, pues, ¿no? En el caso del conjunto T, el conjunto T estaría formado por todos los X reales, tales que 4 menor que X y X menor o igual que 15. Entonces note que cuando el corchete está mirando hacia adentro, colocamos menor o igual. Y cuando tenemos este simbolito, este de aquí o este de aquí, colocamos menor estricto. En realidad ellos representan los abiertos. Bien, ¿y cómo es que los operamos? Bueno, vamos a hallar primero S menos D. ¿Ya? Para eso vamos a graficar la recta real. ¿Y cómo es que se hace? Los extremos de estos intervalos, que serían en el caso de S 2 y 8, en el caso de T 4 y 15, esos extremos se ubican ordenadamente en la recta numérica. El primero sería 2, luego 4, luego 8 y luego 15, ¿no? Y una vez que tenemos eso, vamos a colocar, para los cerrados vamos a colocar un círculo totalmente pintado, mientras que en los abiertos colocaremos una circunferencia y el interior vacío, ¿no? En blanco. Por ejemplo, el S sería del 2 al 8, ahí está, identificamos los extremos. Como ustedes pueden observar, el 2 está pintado completamente cerrado, el 8 está en blanco, así que sería abierto. Y ese sería el conjunto S. Del mismo modo podemos ubicar el conjunto T, entonces en 4 pintamos por aquí abierto, porque el 4 nos dice que es abierto, en 15 lo pintamos totalmente porque es cerrado, y luego tenemos todo el conjunto T por aquí, ¿no? Es todos los puntos que abarquen desde el inicio hasta el final, ¿no? Desde el 4 al 15, desde el 2 al 8, ¿no? Bueno, desde un poquito después del 4, ¿no? Porque es abierto, y hasta un poco antes del 8. Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia? A ver, la diferencia es como que ustedes borraran. Imaginen que yo tomo mi borrador y empiezo a borrar todo el conjunto T. Lo borro, lo borro, lo borro. Entonces, si yo borro todo el conjunto T, lo que me va a quedar es este pedazo. Ahí está. Pero Mi hay sería de 2 a 4 cerrado. ¿De 2 a 4 sí adelante? De 2 a 4 cerrado en ambos lados. Porque en el conjunto T el 4 no está incluido. Así es correcto. A ver, es correcto lo que dice su compañera. Ustedes lo pueden interpretar de esta forma, miren. Lo que queda es esto. Ahora, si se dan cuenta, este extremo del T que era abierto se vuelve cerrado. ¿Pero eso por qué? Al momento de eliminar al T, realmente no nos estamos llevando al 4, porque el 4 no lo tenía el T, ¿no? El T no contenía el 4. Entonces lo borramos, no estamos borrando el 4. Y el 4 debe quedar. Por eso se convierte en abierto, en cerrado, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan diferencia, aquel extremo que están quitando, aquel extremo siempre va a cambiar, ¿no? De abierto a cerrado, y si fuese cerrado, cambiaría a abierto, ¿no? Eso sucede. ¿Ya? Por eso, en este caso, el S menos T sería el intervalo cerrado de 2 a 4. De 2 a 4. Algunos podrían pensar, bueno, el 4 es abierto. No, el 4 no es abierto en este caso porque, repito, en el conjunto T, al borrarlo, no estamos llevándonos el 4, ya que el 4 no lo tenía el T. Entonces el 4 se debe quedar en el conjunto S. Por lo tanto, se vuelve cerrado. Bien. ¿Eso en dónde ocurre?
En la diferencia, acuérdense, en la diferencia y en el complemento, los extremos que quitamos se transforman de abiertos a cerrados o de cerrados a abiertos. ¿Ya? Diferencia y complemento. Si es unión, si es intersección, no hay problema. Si es unión y si es intersección, pues se mantienen los extremos que ustedes ven a simple vista. Bien, ya tenemos entonces el S menos T. Entonces, ahora hay que trabajar esta expresión, ¿no? Esta expresión. Pero, ¿qué sucede? Nosotros ya sabemos que si un X pertenece a este conjunto, entonces ese X debe cumplir una desigualdad, que sería esta, ¿no? Entonces ya tenemos desigualdad para el X. La pregunta es, ¿y cómo escribimos esto a partir de esta desigualdad? Entonces lo que tenemos que hacer Debe es... reducir. Correcto, se tiene que reducir. ¿Cómo es fracción? Transformémoslo en suma de fracciones, ¿no? Entonces lo transformamos. ¿Cómo lo transformamos? Por ejemplo, vamos a agrupar estos dos, porque si ustedes se dan cuenta, factorizamos el 2 y me queda x al cubo más x, que se van a simplificar, ¿no? Y agrupamos 4x al cuadrado más 4, que si lo factorizamos va a quedar el 4, ¿no? Me va a quedar x cuadrado más 1. Entonces, miren, a ver, primero los agrupamos y luego los separamos. Pero al momento de separar ya estamos factorizando. Ahí se ve. Factorizamos, bueno, aquí también hemos factorizado el x al cubo más x, que se puede escribir así, y esto con la finalidad que podamos simplificar, ¿no? X cuadrado más 1 se va, x al cubo más x también se va, y solamente nos quedaría 2 más 4 sobre x. Bien, como el x ya sabemos que está entre 2 y 4, vamos a darle forma, ¿no? Ahí está, si x está en s menos t, entonces x va a estar entre, bueno, va a tomar desde 2 hasta 4. Ahora, ¿cómo hacemos el procedimiento para darle forma a los elementos de M? Los elementos de M tienen esta forma. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay algunas propiedades que están permitidas. Por ejemplo, podemos invertir, pero de repente por ahí a ustedes les queda la duda, ¿y por qué invertimos primero? ¿Por qué no primero sumamos o multiplicamos? Ya, para que ustedes sepan cuál es el orden en que tienen que proceder, reemplacen un valor para el X y vean qué operaciones le harían. Entonces, por ejemplo, si yo conociera este X, primero voy a dividir. Recuerden que no existe la división, pero sí el inverso. Ah, ya, entonces primero el inverso. Y luego vamos analizando qué seguimos, ¿no? Entonces, si invertimos, queda así, miren. Un medio, 1 sobre x, un cuarto, pero la desigualdad cambia de sentido. Como ustedes pueden ver, ya el x está en el denominador, entonces ya tenemos esta parte. Como acá hay un 4, ¿qué podríamos hacer? Todo por 4, ¿no? Todo por 4. Entonces, todos los numeradores serían ahora 4. Ahí los ven, ¿no? Bueno, 4 entre 2, esto me da 2. Y 4 entre 4 me da 1. Entonces tendríamos que 2 mayor o igual que 4 sobre x mayor o igual que 1. ¿Bien? Ahí está, 2, 1. Y lo único que nos faltaría sería este 2, pues, ¿no? Este 2 de acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, se suma a cada miembro de las desigualdades. Entonces, aquí le sumamos 2, aquí le sumamos 2, acá también le sumamos 2, respetando el sentido de la desigualdad. Ahora, si ustedes desean, pueden escribir su equivalente, ¿no? El equivalente aquí sería, miren así, ¿no? 3 lo pasamos por este lado, 2 más 4 sobre x, menor y 4. Y como esos son los elementos de M, entonces tendríamos que los elementos de M están limitados inferiormente por 3 y superiormente por 4. Entonces sería el intervalo de 3 a 4. Porque ya sabemos que sus elementos se comportan de esa manera. Como M es el intervalo de 3 a 4 y me piden el mayor elemento entero de ese conjunto, entonces la respuesta sería 4. Esto es 4. Bueno, vamos a quitar aquí los borradorcitos. Ahí está. La respuesta sería la alternativa B, ¿no? Ahí está, respuesta B. Y chicos, justamente en este momento tenemos el receso, así que nos quedamos en el ejercicio número 2 y regresamos en 15 minutitos exactamente. Si tienen alguna duda, ahí podemos aclarar cualquier duda de los anteriores, ¿no? A ver,
por aquí hay una preguntita de Ethel, dice, ¿por qué no sale? Ah, ya, en el problema anterior, ya, vamos a retroceder un segundito, los demás si desean ya pueden ir a su receso, vamos a hacer solamente esa aclaración. Ajá. Ya, lo que sucede aquí es que yo explicaba, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí yo les comentaba más que todo, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, si yo trabajo aquí y X toma valores reales, ojo, no enteros, si tomara valores reales, entonces sería así, ¿no? X más 3 sería por acá 5, por aquí 8, ¿verdad? Y si elevo al cuadrado, aquí sería 25, siguiendo nuestras reglas, ¿no? Que hemos visto, nuestras propiedades. Y si le resto 10, pues aquí tendría 15. Le restamos 10, que es justamente lo que gasta, ¿no? Y por aquí tendríamos 54. Pero ¿cuál es el detalle? Pues, ¿no? Si a mí me dicen, ya, 16, porque como debe ser mayor que 15, debe ser 16, entonces diría, ya, como mínimo va a estar, le van a quedar 16 soles. Pero yo pregunto, si le quedan 16 soles, ¿cuánto es que valía X para que le queden 16? Entonces, si resolvemos, ¿no? Si resolvemos, para que le quede 16, eso tendría que ser 26. Entonces, X más 3 al cuadrado tendría que ser 26, pero ya sabemos que X es entero, y por lo tanto X más 3 también sería entero. Y no existe ningún entero al que el cuadrado me dé 26. Ese es el detalle, ¿ya? Por eso es que aquí, como ya sabemos que toma valores enteros y nos piden el mínimo valor, estamos tomando el valor de 3. Entonces, por ahí aclarado, espero que haya quedado aclarado el punto, ¿no? Entonces, eso es si tomara valores reales, pero en nuestro problema toma valores enteros, ¿no? Ahí está la diferencia. Listo, receso. Nos vemos, chicos, en un ratito.